Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Moisés David Ramos Herrera y soy estudiante de la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas. El día de hoy quiero hablar acerca de la aplicación y perspectivas de la salud intercultural. Sin más, comenzamos. Una de las herramientas de la medicina que se ha ido desarrollando lentamente, pero ha adquirido relevancia conforme pasa el tiempo, es la antropología médica. Y a palabras de la doctora Zoe Díaz Bernal y sus colegas menciona que la antropología médica es una especialidad de la antropología que se encuentra en una serie de indefiniciones y esta busca relacionar la antropología sociocultural con la antropología biológica o física y que al mismo tiempo la ensambla o la enfoca dentro de la medicina y actualmente con la salud pública. En otras palabras, es la subespecialidad de la antropología que relaciona tanto la antropología sociocultural con la antropología médica o la antropología biológica y la enfoca a la medicina con, con el enfoque a la salud pública actualmente. Pero a partir de aquí podríamos hacernos una pregunta importante. ¿Cuál es la verdadera función de la antropología médica? ¿Qué es y cómo genera un cambio o un aporte a lo que es la salud? Para resolver esta duda es necesario comprender a la antropología médica como aquella subespecialidad que se enfoca en la salud o que entiende a la salud desde una perspectiva cultural y al mismo tiempo comprende el trinomio de salud, enfermedad y atención que es aplicable a varios aspectos de la sociedad. De alguna otra forma también esta antropología médica estudia lo que es las dimensiones, la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión cultural y la dimensión social, las cuales son importantísimas y son claves para comprender cómo una cultura o cómo una sociedad resuelve y entiende los problemas de salud. Entonces desde aquí encontramos una variabilidad en diferentes aspectos, pues para una cultura las cosmovisiones van a ser diferentes. Y aquí nace un factor determinante: el conocimiento de la salud y la cosmovisión de la enfermedad, la cual no es aplicable de la misma manera en las diferentes culturas, puesto que en cada una de ellas se maneja una cosmovisión acerca de la salud y de la enfermedad de manera distinta una de la otra. Esta diferencia radica de una pregunta poco analizada, pero con bastante información, acerca de una pregunta simple, la cual sería: ¿qué es para mí el cuerpo? ¿Cómo tú, como yo, concibimos o cuál es la concepción acerca o definición acerca de lo que es el cuerpo? Bueno, te podrás preguntar cómo el cuerpo va a cambiar mi cosmovisión acerca de la salud, de la enfermedad y sobre mi entorno, ¿no? Bueno, podríamos utilizar al libro Lo inaprensible del cuerpo, según David Lebreton, que es el escritor, menciona que el cuerpo es un saber gradualmente cultural y que este permite darle sentido y vincularlo con enfermedades y sufrimientos. Importante. A partir de ahí también nos permite darle una posición y un lugar en el espacio, en el entorno y al mismo tiempo frente a la naturaleza y a otros seres humanos. En pocas palabras, el cuerpo es una construcción simbólica, social y cultural. Y a partir de aquí entiendes muchos factores importantes. Y es que si es un factor, una construcción social y cultural, te darás cuenta que cada cultura, cada sociedad maneja una definición y una concepción diferente. Aquí puedes entender muchas cuestiones interculturales. Y es que no va a ser lo mismo para mí la definición de mi cuerpo que en Alaska, que en África, que en China. Y te voy a decir por qué. Nosotros manejamos la definición del cuerpo como la anatomofisiológica, es decir, nuestro cuerpo es una creación y un desarrollo evolutivo creado o compuesto por células, tejidos, órganos y que en determinado momento conforman parte del universo a través de lo que se llama materia. Es decir, nosotros somos materia que en algún momento pasamos a morir y después de eso se generan o se desarrollan otras existencias. Y la mía o la nuestra termina y culmina después de nuestra vida.
Entonces, muchos de nosotros comprendemos a la muerte como un fracaso, como una pérdida, como una parte de nuestra existencia que es inevitable, pero que al mismo tiempo es un fracaso y que nos lleva a la tristeza, a la agonía. Por eso cuando una persona o un familiar fallece, vemos al médico que lo atendió como alguien que fracasó en la continuidad de la salud de nuestro familiar o paciente. Y es ahí donde se crea una construcción simbólica, que en nuestro caso es la anatomofisiológica. Sin embargo, existen otras culturas que tienen la concepción del cuerpo de una manera distinta, y Lebreton nos menciona. Una de ellas es la construcción del cuerpo como un aspecto meramente existencial, pero que trasciende a la naturaleza. Muchas culturas específicamente mencionan que que el cuerpo es una extensión de lo natural. Es decir, nosotros provenimos de la naturaleza y al momento de fallecer o de morir, existimos y continuamos en un nivel trascendental a lo que es propiamente de la naturaleza, es decir, nuestra existencia nunca culmina, sino que avanza y progresa conforme vamos en una etapa de la existencia. Es decir, nosotros nacemos porque venimos de la naturaleza, morimos, regresamos a la naturaleza, pero ahora en un plano más allá de lo que era anteriormente. Y este tipo de cosmovisión en donde la muerte no es vista como un fracaso, sino como algo, una festividad en donde logramos trascender a un aspecto más allá de lo visual y de lo natural, entonces nos genera un aspecto o una visión diferente acerca de lo que es la muerte, ya que ello no va a significar el sufrimiento ni un fracaso, ni una pérdida, sino que un sentimiento de felicidad que aún continúa el ser cerca de nosotros en un aspecto invisible, pero al mismo tiempo visible, que es lo natural, que formamos parte del universo y que formamos parte de ese cosmos que al mismo tiempo integra a todos, que nos une a todos y que no permite que nuestra existencia sea desaparecida y olvidada, sino que trascendemos y continúa. Y es ahí donde tú ves que muchas culturas van a tener una cosmovisión diferente del cuerpo y van a entender a la salud, a la muerte, con una perspectiva diferente a la tuya. Ahora bien, una vez entendiendo cómo la idea del cuerpo cambia la perspectiva acerca de la vida y la muerte, podríamos analizar ahora cómo cada persona, ya dejando la generalidad y estructurando ahora de manera individual y íntegro de cada persona, cómo ellos resuelven las enfermedades, cómo se sienten a nivel psicológico, emocional y físico ante una enfermedad y cómo ellos resuelven esta problemática buscando diferentes vías acerca de la cura. A partir de aquí podríamos hablar acerca de el sujeto, el otro y la relación imposible, escrito por Beatriz Cortés en su libro El malentendido de la cura. Y es que aquí podemos comprender cómo una persona experimenta consigo misma a partir de su padecimiento una alteración en la estructuración de la imagen que ya había diseñado de sí misma. Es decir, una persona que se enfrenta ante una enfermedad tiene una cosmovisión, una percepción de sí misma de una forma. Y te lo ejemplifico de esto. Cuando tú estás sano, tienes una perspectiva de una persona íntegra, estable, con una buena condición, capaz de hacer algunas situaciones, de enfrentarse a alguna o exponerse ante una situación de la vida. Pero cuando una persona se enferma, tiende a tener esa incapacidad de continuar con su vida anterior, tiene que cuidarse, tiene que protegerse, tiene que dejar de hacer ciertas actividades y entonces la imagen que tenía de sí misma ahora es distinta, considerándose como que un sujeto nace de otro, en donde el sujeto sano es parte del pasado y el sujeto enfermo forma parte del presente, en donde no se concibe a sí mismo y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué debo de hacer? Y no se identifica a sí mismo, pues tiene la idea del sujeto anterior que estaba sano y ahora la idea del sujeto presente se desconoce y no sabe cómo sentirse ni sabe cómo resolver la situación. Y es ahí donde se busca la cura. En primera instancia de manera emocional, buscando la validación o la reintegración del sujeto a través de los ojos del médico.
en donde se busca una relación médico-paciente para poder restablecer esa reintegración, esa cosmovisión, ese concepto que yo tenía de mí mismo, de un sujeto sano, de un sujeto estable, y que esta persona me ayude a regresar a ese sujeto que sí me gustaba, ese sujeto que soy yo, que soy verdaderamente yo, no este que soy ahora, que está enfermo. A partir de ahí podemos comprender lo que nos menciona Beatriz Cortés con el malentendido de la cura y el propio concepto del sujeto, del otro y el problema que existe realmente. Ahora bien, podemos entender que no solo existe una sola vía por el cual el paciente busca su reintegración de la cura. Es decir, para llegar a la cura existen diferentes vías y diferentes médicos. Levi Strauss nos menciona que la fe puede llegar incluso a mencionar que esta nos puede alcanzar a la sanación. Esta nos puede llevar incluso más allá de la comprensión que nosotros como médicos occidentales tenemos. Y es ahí donde Levi Strauss nos menciona en un texto una experiencia acerca de la salud, como una paciente llega a buscar su reintegración de su sanidad a través de un chamán, el cual esta mujer es embarazada y él busca a través de una manera, un método de ritual espiritual, la búsqueda de su salud. Y esto es muy conocido en diferentes comunidades, diferentes regiones, diferentes sociedades, en donde existen las enfermedades culturales para cada sociedad. Tienen una diferente enfermedad, por ejemplo, el mal de ojo, el empanchonamiento, el empazonamiento, diferentes otras enfermedades que el médico podría diagnosticar de una forma, pero no podría llegar a la cura, porque estas enfermedades son culturales, pero al mismo tiempo necesitan del restablecimiento de la cura a través de un efecto simbólico, de un efecto emocional, de un tratamiento espiritual simbólico que genere al mismo tiempo la fe en la persona para poder llegar a su sanación. Es un aspecto meramente psicológico, en donde una persona atraviesa una enfermedad específica, la cual es respectiva a su creencia, a su forma y su cosmovisión que tiene, y necesita de otra persona que tenga esa misma creencia, esa misma fe, esa misma espiritualidad y esa misma forma de solucionarlo. Por eso muchas culturas buscan el remedio no a través de un médico occidental, sino a través de un médico chamánico, de un huesero, de un sobandero, de un médico alópata, que sea capaz de generar ese simbolismo que el paciente necesita y el cual va a generar la salud en el individuo. Es ahí donde muchos médicos pueden llegar a fracasar con el tratamiento, porque no es una eficacia para la persona, debido a que necesita tener un aspecto espiritual trascendental, y muchos de los médicos chamánicos, sobanderos y hueseros ofrecen. A partir de ahí, regresando, después de toda esta gran explicación con la antropología médica, un aspecto intercultural necesario, y es que para la salud se necesita comprender no desde una sola perspectiva, sino desde múltiples perspectivas. Entender que el paciente tiene una cosmovisión y una reintegración de sí mismo diferente, donde necesita, para llegar a su solución y a su cura, no solo del médico, sino de factores muchas veces que excluyen al médico. Y esto necesita comprenderlo el personal de salud, ya que de no generar esa conciencia acerca de cómo el paciente genera su propia visión del mundo, un choque cultural. Debido a eso, muchas comunidades tienen problemas con sus médicos de centro de salud, médicos occidentales, que tienen una perspectiva anatomofisiológica, una cosmovisión del cuerpo anatomofisiológico y una forma de restablecer la cura mecanicista, y no de la psique, en donde no se preocupan tanto de la manera emocional de cómo el paciente trasciende o altera su cosmovisión o su perspectiva de sí mismo, sino que simplemente lo ven de manera del cuerpo, en cómo el cuerpo está constituido, qué es lo que el cuerpo realmente necesita para restablecerse, y muchas veces es lo que el paciente no necesita. Lo que el paciente necesita es la comprensión intercultural de las emociones, de la forma de cómo él concibe. Necesitamos traspasar esas barreras interculturales. Una de esas barreras mencionadas por Javier Albo nos explica que son las del lenguaje, de la aceptación y de la identidad. Es aquí donde hablamos ya de un aspecto meramente cultural y emocional, y del mismo tiempo también de identidad.
para que una persona pueda establecer una interculturalidad con otra y una no solo aceptación, más bien una integración de diferentes saberes, necesita tener una identidad propia. Si no hay una identidad propia, esta persona se puede ver absorbida por la otra forma de pensar o va a generar un sentimiento de rechazo y múltiple y de manera inmediata va a generar lo que es el choque. Debido a esto, el médico y el paciente no se establece una relación adecuada, porque para ello necesitan primero identificar sus identidades, saber que ninguna de ellas está por encima de la otra e identificar que realmente lo que se necesita es buscar un diálogo, una trascendencia a esas barreras. Bien, en el transcurso de este video te he explicado lo que es y cómo funciona la antropología médica. Sin embargo, ahora quiero explicarte ya, concluyendo, cómo genera un avance a la medicina. Y es que a través de la antropología médica, el profesional de salud ha adquirido un conocimiento de una perspectiva distinta, en donde al paciente no se lo considera un objeto de estudio, sino que el enfermo es respetado, comprendido como otro humano en búsqueda de su salud, el cual no se siente estable consigo mismo y por lo tanto busca tanto ser respetado, apreciado como lo que es un ser humano, y el médico antropólogo entiende esa situación. Pero para esto, un verdadero médico debe de tener una verdadera vocación, una formación científica adecuada y también la sensibilidad para atender al hombre enfermo. Comprender el sentido de las palabras que el paciente expresa y también de los silencios que el paciente manifiesta. Al mismo tiempo reconociendo a la persona, la dignidad humana y la libertad y la formación de la cultura en general. Por eso es de que la antropología médica nos ayuda a un avance en todo esto de lo que es la aplicación y perspectiva a la salud intercultural, porque desde ahí, si nosotros la desarrollamos como médicos, el profesional de salud se identifica con el paciente. Atiende al paciente desde un aspecto no solo físico, sino desde un aspecto emocional, estando sabedor que el paciente busca su restablecimiento de su propio yo. Y no hay más. Esto es lo que nosotros necesitamos comprender dentro de la aplicación y perspectivas de la salud intercultural. Sin más, esto sería todo. Muchas gracias por el tiempo y por la atención brindada. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.